Feliz jueves, ¿cómo están, comunidad de Planbex? Feliz jueves, ya estamos cerrando la semana. Espero que estén cerrando casi un mes de mayo muy productivo. Quien les habla ha estado participando en uno de los eventos más importantes de hidrocarburos, lo cual me hace sentir muy contenta, pero honestamente mi cuerpo ya me pide descanso. Sin embargo, ya saben que es algo que nosotros no vamos a fallar nunca, es con ustedes. Y vamos a continuar con nuestras transmisiones. Así sea que por más que se nos complique los horarios, igual lo dejamos grabado para que sigan aprendiendo con la escuela, como todos los martes y jueves. Bien, hoy les quiero hablar de uno de los temas, considero yo, más importantes relacionados a este sector, al tema de prevención de riesgos laborales, y está relacionado con los métodos de análisis de riesgo. Probablemente alguno de estos métodos tú ya lo manejes o probablemente sean completamente nuevos. Así es que presta mucha atención porque probablemente, vuelvo a repetir, este sea uno de los temas que puede generar mucho interés al momento, sobre todo de analizar o de considerar nuevas técnicas, nuevos métodos que nos va a permitir realizar análisis de riesgo de una manera un poco más profunda. Bien, para todas las personas que se van conectando por primera vez, nosotros somos Planbex, somos la escuela más grande de Latinoamérica. Gracias a ustedes tenemos actualmente alumnos de varias partes del mundo, alumnos de México, de Ecuador, de Colombia principalmente, Bolivia y bueno, esperamos llegar a cada vez más y más países. Si te gustan estas transmisiones, por medio del canal vas a encontrar muchos temas que hemos venido desarrollando. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, compártelo, sigue nuestras redes sociales, estamos en Facebook, TikTok, en Instagram y estamos compartiendo mucho contenido de valor. Bien, sin más preámbulo, vamos a arrancar entonces con este tema que me pareció interesante poder compartirlo con toda la comunidad. Hablemos de los diferentes métodos que tenemos al momento de realizar el análisis de riesgo como tal. Bien, tenemos por ejemplo el famoso checklist. Esto va a variar obviamente de acuerdo al rubro, al sector de la empresa. Otro método muy conocido está relacionado con el análisis de árbol de fallas, diagramas de causa-efecto, análisis modal de fallos y efectos, HACCP, HACCP, LOPA, matriz y per se, que es el que probablemente conozcas ya de una manera más profunda. Hablemos de las etapas de un análisis de riesgo. Una de las etapas está relacionada con analizar el contexto, ¿sí? El contexto del proyecto, si en caso es por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, ¿sí? O si ya es una empresa que tiene realizando funciones como tal, ¿no? Entonces tenemos, la primera etapa está relacionada con el análisis del contexto del proyecto o instalación de la empresa, realizar una breve descripción exhaustiva del proceso para poder entenderlo mejor, análisis del entorno, análisis de riesgo y peligros. Y por último, establecer los sistemas de seguridad y nos referimos obviamente a las acciones preventivas, correctivas que permitan gestionar efectivamente los riesgos identificados previamente. Entonces, estas son algunas etapas que se deben considerar cuando realizamos análisis. Vamos con una de las técnicas. Una de las técnicas muy utilizada sobre todo en el sector de hidrocarburos, está relacionada con HACCP. La técnica HACCP nos brinda, por ejemplo, como parte de los objetivos principales del estudio, es determinar los peligros y los eventos peligrosos del proceso y el equipo asociado, la secuencia de eventos que conducen al evento peligroso, los riesgos del proceso asociados con el evento peligroso y los requisitos para la reducción de riesgos. Entonces, empieza teniendo claro los objetivos y el alcance del estudio, divide el proceso en nodos, acá ya se utiliza la palabra nodos, se eligen nodos, elegir un nodo, se lista las desviaciones, para las desviaciones se utiliza una palabra guía y parámetro, por ejemplo, acá hay diferentes parámetros, ¿no? Parámetros de caudal, parámetros de presión, parámetros de temperatura, de nivel, de reacción, de mezcla, de pérdida. Y las palabras guías es, por ejemplo, aquí, más caudal. Ese sería una desviación, que haya más caudal en el equipo, en la instalación. Menos caudal o que no haya caudal o que el porcentaje esté errado, que haya contaminación, en fin, otros, ¿no? Otro podría ser
alta presión, baja presión, vacío, alta temperatura, baja temperatura. Estos son posibles escenarios que puede ocurrir en la empresa, lo que le llaman aquí en la técnica HACCP desviaciones. ¿Sí? Entonces, una vez que se listan todas las posibles desviaciones que puedan ocurrir en la planta, se selecciona la desviación, se identifican las causas, se identifica la consecuencia, se estima el riesgo sin salvaguardas, o sea, sin medidas de control, se identifican los salvaguardas, se estima nuevamente el riesgo con el salvaguarda, si en caso se diera el caso, se generan las recomendaciones y se estima el riesgo con recomendaciones también. Entonces aquí entra un tema de decisión, ¿no? Todas las consecuencias han sido analizadas, si es un sí, sigue. Todas las causas han sido analizadas, si es un sí, sigue. Todas las desviaciones han sido analizadas, si la respuesta es sí, continúa y cierra. Todos los nodos han sido analizados, sí, fin. Pero si es un no, retorna, ¿no? Todas las consecuencias han sido analizadas, no, retorna, se identifican las consecuencias. Si, acá hay otra pregunta, ¿todas las causas han sido analizadas? No, regresa aquí y se identifican las causas, y así sucesivamente. Esta es una técnica, como les digo, que nos va a permitir evaluar los eventos internos, los eventos relacionados con operatividad de los equipos, ¿ya? Bien, la técnica HACCP es, a nivel de nombre es muy parecido, ¿no? Pero tiene ciertas variables. Por ejemplo, la técnica HACCP es muy utilizada para poder analizar eventos externos, en cambio HACCP para eventos internos. Karen, ¿eso quiere decir que tendría que utilizar ambas técnicas complementadas? Sí, ambas se complementan perfectamente y se puede manejar en paralelo, ¿sí? El estudio HACCP evalúa los peligros surgidos del ambiente o de acciones externas al proceso que lo puedan afectar. Para esto es importante conocer las fuentes de peligro que puedan provenir del entorno de la planta. En estos estudios se evalúan los eventos peligrosos asociados a la interacción entorno-proceso. Entonces, ¿cómo se maneja aquí? El diagrama nos indica que, bueno, se divide la instalación en secciones. Se elige una sección, se listan los peligros, se selecciona la categoría del peligro, se identifican los peligros, las causas, se identifican las consecuencias, se estiman el riesgo sin salvaguardas, o sea, sin medidas de control, se identifican las medidas de protección más idóneas y luego se hace otra estimación con estas medidas de control, ¿no? Para cerrar con generación de recomendaciones. Y muy parecido a lo anterior, empieza con la pregunta, ¿no? ¿Todas las consecuencias han sido analizadas? Sí, no. Si es no, retorna. ¿Todos los peligros, las causas han sido analizadas? Sí, no. Y si es no, retorna. ¿Todas las categorías de peligros han sido analizadas? Sí, no, y retorna. ¿Todas las secciones han sido analizadas? Sí y no. Si es un sí, ahí queda el proceso de evaluación de riesgo. Hablamos de la técnica What If. What If, que realmente si lo manejamos en español, significa ¿qué pasa si? ¿No? El propósito de este estudio, que es como ponerte en diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si? Y ahí empieza todos los posibles escenarios. El propósito del estudio de What If es determinar los peligros y los eventos peligrosos del proceso y el equipo asociado, la secuencia de eventos que conducen al evento peligroso. La técnica consiste en un brainstorming, es una tormenta de ideas, ¿no? De todas las posibles desviaciones que puedan ocurrir en el proceso. El análisis What If no es una técnica estructurada, por lo que es posible adaptarla a una aplicación específica. Entonces tenemos aquí, se divide el proceso en secciones, se elige una sección, se listan las preguntas. Aquí es importante el equipo de trabajo, el equipo que haga la evaluación de riesgo, ¿no? A ver, tú de mantenimiento, tú del área como tal operativa y así, ¿no? Todas las personas involucradas. Y todos empiezan a hacer una lluvia de ideas. A ver, ¿qué pasaría si pasa este escenario? ¿Qué pasaría si ocurre este otro escenario? Y así van dándole soluciones. Luego, se identifican las consecuencias de cada escenario, ¿no? Luego de esto se analiza, se estima el riesgo sin la salvaguarda, se identifica la salvaguarda ideal, se estima nuevamente el riesgo con esta salvaguarda y se generan las recomendaciones finales. Se cierra este proceso con todas las consecuencias han sido analizadas, sí, no, todas las preguntas han sido analizadas o nos faltó algo, no, faltó algo, entonces volvemos a replantear. Todas las secciones han sido analizadas, sí, no. Esta es otra técnica y va de la mano con un HACCP, con un HACCP. Técnica del checklist.
La técnica de checklist utiliza una lista de ítems o pasos procedimentales para verificar el estado del sistema y su finalidad es detectar peligros. En muchos casos los checklists se complementan con otra técnica de análisis de riesgo, como puede ser el what if, en donde se puede valorar el riesgo. Tradicionalmente, los checklists se utilizan para verificar cumplimiento de estándares y prácticas. En los checklists se tienen en cuenta peligros, deficiencias en el diseño, potenciales accidentes asociados a equipos o procedimientos existentes. El checklist es usualmente usado para evaluar un diseño específico en que la compañía tiene experiencia, o puede usarse también en etapas tempranas de ingeniería para identificar peligros en base a la experiencia en equipos similares. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el diagrama de flujo de esta técnica? Dividir la instalación en secciones, se elige una sección, se desarrollan los checklists, se selecciona checklists específicos, se selecciona un ítem, se responde al ítem, se justifica la respuesta, se generan las recomendaciones y se aplica, empezamos con las preguntas de cierre, ¿no? Todos los ítems han sido analizados, sí, no, todos los checklists han sido respondidos, todas las secciones han sido analizadas y de esta forma ya vamos dándole o usando esta herramienta que al igual que What If, se complementa con otra técnica de evaluación de riesgos. Otra técnica está enfocada, la técnica se llama LOPA. Para todas las personas que recién se están conectando, estamos haciendo un breve resumen de algunas técnicas importantes relacionadas con evaluación de riesgos. Entonces, si tú estás viendo alguna que te parece interesante, señálame en los comentarios, sabes que nosotros siempre lo leemos, señálame en los comentarios cuál te interesaría que convertamos alguna de estas técnicas en cursos, o sea, que lo dictemos ya con un curso de 2, 3 horas, profundo, con casuísticas, con todo ello, y que sabemos que te va a interesar. Así es que analiza bien, revisa este video si quieres otra vez, porque esto es un live bastante puntual, ya saben. Y de acuerdo a la cantidad de votaciones, podemos organizar un curso para poder profundizar en alguna de estas técnicas. Ahorita los estoy enunciando principalmente. La técnica LOPA. El objetivo principal del estudio es evaluar si las salvaguardas con capas de protección independientes, IPL, el objetivo principal del estudio es evaluar si las salvaguardas son capas de protección independientes. Se evalúa si estas capas de protección independientes son suficientes para alcanzar la probabilidad objetivo del evento mitigado y se generan, de ser necesarias, recomendaciones para alcanzar este objetivo. Entonces, ¿aquí qué nos indica? Acá nos indica identificar las candidatas a funciones instrumentadas de seguridad. Se selecciona una candidata, se identifican los escenarios del HACCP donde actúa. Fíjate que acá ya está interrelacionado, ¿sí? Revisar, por ejemplo, para esta parte, para la primera parte de esta técnica LOPA, se está revisando la técnica HACCP, se puede revisar los resultados de la matriz causa-efecto y así. Entonces, volvemos, se identifican las candidatas a las funciones instrumentadas de seguridad, se selecciona una candidata a estas funciones, se identifican los escenarios de HACCP donde actúa, se elige una consecuencia, se identifica un evento iniciador y su frecuencia, se identifica condiciones habilitadora, se identifica modificador condicionante, se identifican capas de protección independiente y se estima su PFD. Estimar el nivel de reducción de riesgo y terminamos con los datos de funciones instrumentadas de seguridad. Todas las candidatas a estas funciones instrumentadas de seguridad han sido analizados, sí, no, y bueno, vuelven. Sé que son técnicas más profundas, más complejas, del cual obviamente lo estaría ejecutando, digamos, ya un profesional con más experiencia en el uso de esta técnica. Como les digo, mayormente se utiliza en el sector hidrocarburos, que es un sector también, al igual que minería, bastante exigente. Técnica de estudio de alcance de consecuencias. Este es otro tipo de técnica de evaluación de riesgo, EAC. Esta técnica, el objetivo principal es determinar la extensión de las consecuencias por radiación térmica, combustión de un material inflamable, sobrepresión, explosión de nube de gas inflamable y toxicidad, formación de nubes tóxicas, dadas por la liberación de sustancias peligrosas.
Los cálculos se realizan generalmente a través de simuladores especializados en el modelado de consecuencias, que permiten predecir el alcance de los daños y evaluar los niveles de afectación que producirían a las personas, terceros y activos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se describe el proceso e instalación a estudiar, se recolectan todos los datos meteorológicos del sitio, se define las pérdidas de contención o escenarios peligrosos, se define el tipo de liberación y fenómenos peligrosos resultantes y se calcula la extensión de las consecuencias. Vamos con la siguiente técnica, otra técnica muy interesante, análisis cuantitativo de riesgo. El objetivo principal del análisis cuantitativo de riesgo, ACR, es determinar los valores de riesgo mediante la estimación de la frecuencia de un escenario en particular y el potencial impacto de sus consecuencias que pudieran afectar a las personas, terceros y activos. Una vez obtenidos estos valores de riesgo, se deberían comparar con los valores de riesgo tolerables establecidos por la compañía. Los cálculos se realizan generalmente a través de simuladores especializados en el cálculo de riesgo, que permiten predecir los niveles de riesgo de una instalación. Entonces aquí, por ejemplo, se describe el proceso e instalaciones a estudiar, se define las pérdidas de contención o escenarios peligrosos, acá ya se hace un estudio de identificación de peligro y riesgo, entre otros, se recolectan los datos meteorológicos del sitio. Y acá hay dos caminos, ¿no? Calcular las consecuencias producidas por los fenómenos peligrosos y calcular la frecuencia de ocurrencia por cada log. Con ello ya podemos cuantificar los riesgos a nivel individual y a nivel SODAL, y de acuerdo a los resultados tenemos si es un riesgo tolerable o intolerable, ¿no? Si es un riesgo tolerable, fin. Si no es un riesgo tolerable, se aplican medidas de reducción y nuevamente se inicia el proceso. Siguiente técnica, esta es otra técnica de evaluación de riesgo que se llama análisis de árbol de fallas. ¿Qué tenemos aquí? Esta técnica tiene como objetivo principal el análisis del árbol de fallas y es determinar los valores de frecuencia de ocurrencia de un incidente peligroso o la falla global de un sistema mediante modelos lógicos de falla. Este se basa en la combinación de la falla de los componentes del sistema básico, sistema de seguridad, confiabilidad humana, entre otros, representados gráficamente en un diagrama de árbol. ¿Qué nos dice? Se describen los procesos de instalación a evaluar, se identifican los eventos a tope, se desarrolla la lógica de falla de cada evento a tope, se evalúa evaluación cualitativa de la estructura y evaluación cuantitativa del árbol de fallas. Y ya está. Lo siguiente es análisis de árbol de eventos. Parecido al nombre, pero tiene ciertas, obviamente, diferencias, ¿no? El objetivo principal del análisis de árbol de eventos es identificar y cuantificar la frecuencia de los resultados que pudiesen ocurrir dado un evento iniciador. El árbol de eventos proporciona una cobertura sistemática de la secuencia temporal o la propagación del evento, ya sea a través de una serie de acciones del sistema de protección, funciones normales de la planta e intervenciones del operador, o donde ha ocurrido una pérdida de contención a través de la gama de las posibles consecuencias. Estas pueden ser directas, como explosiones, incendios, o indirectas en el caso de incidentes con efecto dominó en plantas adyacentes. ¿Qué tenemos aquí? Se describe el proceso de instalación a evaluar, se identifican los eventos iniciadores y se asigna su frecuencia. Acá entra ya el estudio de HAZOP, FTA, bases y criterios. Se desarrolla la estructura del árbol de eventos, se estima la probabilidad de cada rama en el árbol de eventos y acá entran los datos estadísticos de confiabilidad humana, probabilidad de ignición, explosión y se cuantifica la frecuencia de los eventos finales. Con esto ya, digamos, podríamos tener los resultados de este análisis como tal. Bien, entonces, como pueden ver, hay muchas técnicas que hemos ido viendo de forma superficial. Si hay alguna que te ha parecido interesante, escribe en los comentarios cuál consideras que podríamos hacer cursos. Tenemos dentro de la escuela muchos especialistas y que la verdad estarían con toda la disposición de poder convertir, de elaborar un curso especializado sobre alguna de estas técnicas que pueda ser de interés de la comunidad, ¿sí?
Bien, entonces espero que este live haya sido de tu agrado. No, no está de más aprender nuevas cosas, ¿sí? Al menos de manera superficial y sobre la marcha ir investigando, ir profundizando. Yo honestamente, de todas estas técnicas, en donde yo apoyé como modo soporte, fue en la que es la técnica HACCP. En las demás sí lo he visto de manera superficial, pero lo bueno es que en la escuela tenemos a los profesionales, tanto peruanos como extranjeros, que manejan a la